Buenas noches, les saludo esta noche 23 de septiembre de 2020, deseando que todos ustedes se encuentren bien. Y les invito para que juntos disfrutemos las misericordias de Dios, que son nuevas cada día. Él quiere que nosotros andemos en libertad. Él quiere que nosotros perdonemos, amemos y vivamos esa vida abundante. Por eso tenemos un Dios grande y misericordioso y que nos da siempre una nueva oportunidad. Aprovechemos esa oportunidad para acercarnos a Él, para tomarle de su mano y no soltarnos de la mano de nuestro Dios. Bendiciones, les amo. El énfasis de 2020 es la proclamación del año agradable del Señor. El Evangelio de Lucas es el Evangelio que mejor nos ilustra acerca del año agradable del Señor o año de jubileo. En el capítulo 4 nos declara abiertamente de qué se trata y de ahí en adelante vemos varios casos de jubileo. Particularmente los capítulos 5 y 6 nos muestran 5 bendiciones del jubileo. Y precisamente esta es nuestra meditación de los miércoles en la noche. Hemos considerado ya en 3 miércoles anteriores 3 de esas bendiciones de jubileo. La primera, libres de las ocupaciones. La segunda, libres del pecado. Y la tercera, que fue hace 8 días, libres de la parálisis. Les invito a que en esta noche meditemos juntos el tema libres del menosprecio. Oremos. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo, gracias por esta nueva oportunidad que nos da, Señor, para presentarnos delante de ti. Queremos recibir tu palabra, Señor. Gracias por las cosas que nos has mostrado, que nos has enseñado, y tenemos nuestro corazón abierto para ti. Queremos recibir todo lo que viene de parte de ti, Señor. Gracias, Señor, por todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén. Les invito a que nos ubiquemos en Lucas capítulo 5, inicialmente verso 27 y 28. Lucas capítulo 5, verso 27 y 28 dice: Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Este es uno de los llamados más asombrosos que podemos encontrar en toda la Biblia. Si recordamos los miércoles anteriores, hemos charlado acerca de unos milagros asombrosos. En el primer miércoles hablamos de una pesca milagrosa, una pesca que dejó a esos expertos pescadores asombrados del poder de Dios, una manifestación impresionante del poder de Dios. Luego, el segundo miércoles, vimos la sanidad de un leproso. Y este leproso, por más que el Señor le recomendó que no lo contara, este leproso le contó a todo el mundo de su sanidad. Lo divulgó mucho, dice la Escritura. Fue un milagro asombroso. No habían casos frecuentes de personas leprosas que fueran sanadas. Nuevamente se manifestó el gran poder del Señor. Y hace 8 días, el tercer miércoles, vimos la sanidad de un paralítico delante de una multitud de gente que escuchaba la predicación del Señor Jesús. Todo el mundo quedó glorificando al Señor, estaban maravillados del poder del Señor. Nuevamente, una manifestación impresionante del poder del Señor. 3 milagros asombrosos que atrajeron a muchas personas. Pero en esta ocasión, a la altura de Lucas capítulo 5, 27 y 28, vemos que el Señor llama a un publicano llamado Leví para que lo siga. Y dice el versículo número 28, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Aquí no hubo una sanidad, aquí no hubo un derroche de la manifestación del poder de Dios. Aquí no hubo algo que asombrara a la gente.
Aquí no hubo ese despliegue del poder, de la gloria de Dios, solamente un llamado que me parece muy sencillo. El Señor le dice, sígueme. Esa fue la palabra que el Señor le dijo a este hombre, sígueme. Y el hombre lo que hizo fue dejarlo todo y le siguió. Y el Señor llama a cada persona de una manera distinta. Algunos los llama con unos milagros asombrosos. Tal vez a ti te llamó con un milagro asombroso. A otros no los llama con milagros. Simplemente una palabra, sígueme. Hay algunas personas que son muy nobles y siguen fácilmente al Señor. Otras no son así. En mi caso no fue así. El Señor una y otra vez me insistió, pero me maravilla mucho este hombre. ¿Cómo es que con una sola palabra ya deja todo y sigue al Señor? Ese es el caso que vamos a analizar en esta noche. Le pido que esté muy atento a la palabra tan especial que el Señor nos da en esta porción. Leví era el nombre de este publicano. Un publicano es una persona de nacionalidad judía que cobra impuestos a sus compatriotas judíos para pagar a los romanos. Ese dinero iba al imperio romano, de tal manera que era una persona muy odiada por sus compatriotas. Los judíos odiaban a los publicanos, los odiaban mucho, los menospreciaban más que a los mismos leprosos. Y es asombroso que el Señor se acerque a este hombre y le diga que lo siga. Y este hombre reaccionó de la manera correcta, siguió al Señor. El Señor se acercó a un hombre tremendamente menospreciado y lo llamó. Este hombre llegó a ser uno de los apóstoles del Señor, Mateo, ese hombre usado por Dios para escribir este evangelio tan precioso, el evangelio que conocemos como Mateo, donde nos revelan los misterios del reino. El evangelio de Mateo muestra al Señor Jesús como el rey de ese reino. Nos presenta a Jesús como el rey. Quiero que miremos, por favor, en Lucas capítulo 18, verso 10 al 14. Dice Lucas 18, 10 al 14, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Se trata de una parábola que el Señor dice acerca de la oración. Verso siguiente, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Mira que en esta lista de la parábola, en esta lista que hace de pecadores, está el publicano. Está siendo parte de la lista de ladrones, injustos y adúlteros. Sigue diciendo el verso 12, las palabras del publicano: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. En la parábola que cuenta el Señor Jesús, no solamente el fariseo ve al publicano como un pecador despreciable, sino que el mismo publicano se reconoce y se ve a sí mismo como un pecador. Eso nos da idea entonces en qué nivel eran tenidos los publicanos, los peores pecadores. Sigue diciendo el versículo 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es una parábola muy preciosa acerca de la oración, de la actitud correcta que debemos tener para orar. Pero lo que yo quiero señalar aquí en este momento es el asunto del publicano. ¿Dónde se ubica el publicano? Era contado entre los pecadores. Publicano y pecador era casi un sinónimo en este tiempo. Quiero que volvamos, por favor, al Lucas capítulo 5, verso 27 y 28. Hemos visto el llamado, un llamado muy simple y una respuesta inmediata, porque dice: le vi sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme.
es el verso 27, y la reacción de este hombre en el verso 28, y dejándolo todo se levantó y le siguió. Dejó absolutamente todo por seguir al Señor. Estaba impresionado de que un hombre pecador fuera tenido en cuenta por el Señor. Un hombre tan menospreciado. El Señor ya tenía mucha fama. Lo que hemos visto en los versículos anteriores de este capítulo 5 es que el Señor ya era muy famoso. Y ese hombre famoso se acercó hasta donde estaba este menospreciado publicano y lo llamó. Lo llamó para que le siguiera. Vamos a mirar ahora en Mateo capítulo 10, versos 2 y 4. Mateo capítulo 10, versos 2 al 4 dice así. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Y quiero que miremos nuevamente el versículo 3. Quiero resaltar ese verso. Dice, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano. Aquí en el versículo 3 encontramos a un publicano que hacía parte del grupo de los 12 primeros apóstoles del Señor Jesús. Un publicano. ¿Qué publicano? El que es llamado Leví ahí en el Evangelio de Lucas. Leví es el mismo Mateo, también llamado Mateo Leví. Así que tenemos a un hombre menospreciado, un publicano, tenido como los peores pecadores del momento, y ahora es llamado por el Señor a seguirle, y con un llamado muy especial, uno de los primeros apóstoles de nuestro Señor Jesús. El Señor aquí le está haciendo libre del menosprecio. Lo pone en una situación muy distinta a la que estaba anteriormente. Le da una posición de dignidad a este hombre que había sido menospreciado por su trabajo. Vamos a mirar los versículos siguientes en Lucas, Lucas capítulo 5, verso 29 al 32. Lucas capítulo 5, verso 29 al 32 dice, y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Empiezan estos religiosos que estaban siempre pendientes del Señor Jesús para criticarlo, para señalarlo, para cuestionarlo, para fastidiarlo, para mostrarle su rechazo. Había siempre una disputa entre ellos mismos, pero aquí sí se ponen de acuerdo, porque dice el verso 30 que los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos. Ahí sí se pusieron de acuerdo para murmurar, para ir en contra del Señor Jesús, para ir en contra del ministerio del Señor Jesús, en contra de los discípulos. Ahí sí se pusieron de acuerdo. Es algo muy curioso, muy particular que podemos notar hoy en día. Distintas personas con distintas posiciones, distintos pensamientos, entre ellos contienden, pero en el momento de señalar a los discípulos del Señor sí se ponen de acuerdo. Es algo muy particular que podemos notar aquí y que hemos experimentado actualmente. Pero el Señor les da una respuesta. En el verso 31 dice que les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y dice el 32 que Él ha venido a llamar es a los pecadores al arrepentimiento. El Señor Jesús no viene como un juez para juzgar a los pecadores. Él no vino como un juez para juzgar a Mateo, para mirar, para evidenciar, para decirle lo malo que era, sino que vino como un médico. Jesús se presenta como un médico dispuesto a sanar a los enfermos. ¿Y cuál es la enfermedad que tiene este hombre?
el pecado. El pecado es esta enfermedad de Mateo y él vino a sanarlo, él no lo vino a condenar, él no lo vino a juzgar, vino a sanar. Él vino como un médico y está dispuesto a sanar. El Señor Jesús viene no como un juez lleno de ira, sino como un médico lleno de misericordia para sanar a los enfermos. Él está llamando a los enfermos para que puedan ser sanos por él. Tú puedes ser esa persona. Si tú eres una persona que te sientes muy bien, te sientes muy digna, entonces tal vez no sientas la necesidad del Señor. El Señor no te puede llamar de esa manera. Él está llamando es a las personas que están enfermas. Él llama a las personas enfermas, pero solamente las personas que lo reconocen saben que son llamadas, saben que ese llamado es personal para ellas. Debes acudir al Señor. Tú eres una persona necesitada del Señor. Yo soy una persona necesitada del Señor. Debemos acudir a Él. Él es un médico. Él no está ahí listo para condenar o para juzgar, sino para perdonar. Él está llamándonos al arrepentimiento. Tu vida puede estar muy enredada. Puede ser que tu estilo de vida sea un estilo de vida enredado, acostumbrado al pecado, acostumbrado a cosas ilícitas. De pronto tu profesión, tu trabajo es un trabajo que no honra al Señor, pero Él te está llamando al arrepentimiento. Él te está llamando para que tengas otro tipo de vida, otro estilo de vida. Él te quiere sacar de donde estás. Él te quiere salvar. Él vino a salvar a los pecadores. Tal vez ese estilo de vida ocasione el menosprecio por parte de las demás personas, así como le sucedía a Mateo, pues Él te quiere liberar de ese menosprecio. Él no solamente libra al hombre de las ocupaciones para que caigan en cuenta de su asunto de pecado y los libra del pecado, y luego cuando lo libra del pecado, entonces quieren agradar al Señor, pero sienten esa impotencia, esa parálisis. También libra de la parálisis a las personas que le quieren seguir. Y ahora vemos este caso del menosprecio. Las personas que siguen al Señor generalmente son cuestionadas. Inicialmente eran menospreciadas por su estilo de vida, pero se entregan al Señor, creen en Jesús como Señor y Salvador y ahora son discípulos del Señor, ahora son creyentes, ahora son del pueblo de Dios, son hijos de Dios y son menospreciados por el hecho de ser hijos de Dios. Aquí vemos a los religiosos cómo estaban cuestionando, cómo estaban murmurando, cómo estaban criticando a los discípulos. Ese es un asunto que se ve cotidianamente. Tal vez tú eras menospreciado antes de ser creyente y ahora que eres creyente eres menospreciado por serlo. Quiero que atiendas mucho esta palabra porque es una palabra especial para ti. El Señor te quiere hacer libre del menosprecio. No tienes por qué sentirte así y el Señor te va a dar una palabra muy especial para que seas libre del menosprecio. Nos dice la palabra de Dios aquí en Lucas, capítulo 5 del 29 al 32, que Leví le hizo un gran banquete y aprovechó para invitar a muchos publicanos, muchos pecadores estaban con él. Por eso fue la censura que hicieron los religiosos del momento, los religiosos que estaban por allí. Y Mateo le había hecho ese banquete al Señor, había invertido una gran cantidad de dinero. ¿Y ese dinero de dónde lo había sacado Mateo? ¿Era un dinero limpio? No, por supuesto que no. Era un dinero, así como el dinero que tenían todos los publicanos. Un dinero mal habido. Un dinero ganado de manera deshonesta. Un dinero que ellos hacían para sí mismos, defraudando con los impuestos, cobrando de más. Eso lo hemos visto en la palabra de Dios. Así que este hombre, con el dinero mal habido, hizo un banquete para el Señor Jesús, para honrar al Señor Jesús. Nosotros podemos pensar desde nuestra posición un poco religiosa, o mejor, nuestra posición religiosa, que ese dinero todo manchado por el pecado, yo no voy a ir, yo no voy a aceptar esa invitación. Pero el Señor no solamente está obrando en justicia, el Señor está obrando en misericordia. El Señor deja muy claro que la misericordia triunfa sobre el juicio. Así lo dice Santiago capítulo 2, verso 13. Voy a leerlo. Santiago capítulo 2, verso 13 dice,
porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. El Señor Jesús sabía de la vida de Mateo, claro que sí, y sabía de ese dinero, sabía con qué se había hecho ese banquete tan especial. Y en justicia hubiera podido decir, yo no voy allá porque ese dinero es un dinero sucio, pero la misericordia triunfa sobre el juicio y aceptó esa invitación, ese homenaje que le quiso hacer Mateo. Miremos por favor ahora en Lucas capítulo 5, verso 33 al 39. Lucas capítulo 5, verso 33 al 39 dice, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están en bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Hagamos una pausita allí para mirar detenidamente lo que el Señor les está diciendo. Ellos empiezan a criticar, empiezan a murmurar cada vez que el Señor hace algo milagroso, cada vez que hay un pecador que se arrepiente, no van a faltar los religiosos que van a murmurar, que van a hacer señalamientos. El Señor les dice con claridad, yo no he venido a juzgar, yo he venido a salvar, yo he venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento, yo he venido como médico. Aquí se mostró como un médico que viene a sanar a los enfermos. Luego sigue la murmuración de esos religiosos. ¿Por qué es que no ayunan? Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos sí ayunan. ¿Y por qué tus discípulos no ayunan? El ayuno en sí es una bendición. Nosotros hemos enseñado, hemos aprendido que el ayuno es un ejercicio espiritual que nos conviene a todos para mejorar nuestra relación con el Señor. Pero no quiere decir que por hacer una obra como el ayuno, entonces vamos a impresionar al Señor para que Él nos dé más gracia o para que tengamos su favor. No es así, sino que ayunamos porque ya tenemos la gracia, ayunamos porque ya tenemos su favor. No ayunamos para impresionar al Señor, ayunamos porque Él ya nos impresionó, ayunamos porque lo amamos, porque queremos estar cerquita de Él, porque queremos disponernos de una mejor manera para una comunión más plena con el Señor, hacer a un lado las cosas como el alimento y otras ocupaciones y dedicarnos con exclusividad al Señor en ciertos momentos para que Él nos revele algo en particular, para tener dirección de Él en alguna decisión que debemos tomar, para adorarle, para tener un tiempo de comunión, así como apartamos tiempos para otras cosas de manera exclusiva. Pero este ayuno que le están planteando los escribas y fariseos es un ayuno religioso, es un ayuno ceremonial, un ayuno que está dentro de sus rituales religiosos. Y les preguntan por qué tus discípulos no ayunan. Ellos están comiendo, claro, como estaban comiendo con los publicanos, ellos querían de alguna manera criticar. Y lo curioso es que no solamente eran discípulos de los fariseos los que ayunaban, sino también los discípulos de Juan. Los fariseos o esos discípulos de los fariseos son los que ya vienen en la religión judía. Se esperaba, era normal esas cosas, esos rituales religiosos por ellos, porque eran de la religión judía. Pero ahora ya también hay discípulos de Juan. Es como una nueva religión distinta a los judíos y también están en el ayuno incorrecto, un ayuno religioso, una práctica religiosa. Así que no solamente pensemos que lo tradicional, siempre pensamos que es el catolicismo romano u otras religiones las que tienen unos rituales incorrectos, muertos, sin vida. Ojo, tengamos cuidado, que nosotros teniendo la verdad, teniendo la palabra de Dios, teniendo al Señor, también podemos caer en religiosidad. Nuestros ayunos también pueden ser ayunos religiosos. Tengamos cuidado. ¿Cuál es la motivación que tenemos para hacer un ayuno? ¿Cuál es la motivación que tenemos para estar en este tiempo de comunión? ¿Cuál es la motivación que tenemos para predicar la palabra de Dios, para oír la palabra de Dios, para compartirla? ¿Cuál es la motivación de nuestra oración?
¿Cuál es la motivación de nuestra adoración? ¿Cuál es nuestra motivación para cualquier cosa que hagamos en el servicio del Señor? Debemos estar atentos a eso. Debemos vigilar que no sea un asunto de sacramento, que no sea un asunto de ritual, sino un asunto de comunión con el Señor. Así que cuestionan al Señor Jesús, por tus discípulos, ¿por qué no ayunan? Ellos sí beben y comen, pero los discípulos de los fariseos y de los de Juan sí ayunan muchas veces y hacen oraciones. El Señor les contesta de una manera muy hermosa. Les dice en el verso 34, Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? ¿Quién es el esposo? El esposo es el Señor Jesús. Están de bodas. El Señor está con ellos y el Señor es el esposo. ¿El esposo de quién? El esposo de la iglesia. Él es ese esposo de la iglesia y los que están con él son esos amigos del esposo. Ellos no pueden ayunar porque es un tiempo de bodas, es un tiempo de celebración. El Señor le dice, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? No, es el momento de honrar al esposo. Y honrar al esposo es participando de las bodas, participando de los alimentos, participando del vino, participando de la celebración misma de la boda, acompañando al esposo en esa boda, porque son amigos del esposo. Esos discípulos son amigos del esposo. Ahora Mateo ya es un nuevo amigo del esposo y Mateo se une a la celebración. De tal manera que el Señor le está mostrando en primer lugar que Él es el médico que vino a curar, a sanar a Mateo. Ahora es el esposo y Mateo ahora es amigo del esposo. El Señor Jesús se presenta como médico y ahora se presenta como esposo. Por eso los discípulos no pueden hacer ese ayuno religioso, porque no es un momento de ayuno, no es un momento de tristeza, es un momento de alegría, es un momento de celebración, es un momento para comer y beber y alegrarse con el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él está presente y están en las bodas. Los compañeros del esposo están celebrando juntamente con Él, están alegres juntamente con el esposo. Luego en el verso 36 en adelante dice, les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente romperá el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y hagamos una pausita aquí con este verso 36. Vestido viejo y vestido nuevo. Y el Señor está apelando al sentido común. Dice que nadie hace, y es obvio, ¿quién va a hacer eso? Sería una gran torpeza. Ir, comprar un vestido nuevo, bien hermoso, cortar un pedazo de tela para remendar un vestido viejo. No, porque va a dañar el vestido nuevo. Además, no va a armonizar ese parche con ese otro. Ese remiendo no va a armonizar con ese vestido viejo. No es así. El Señor se está mostrando aquí no solamente como el médico, como el esposo, sino también como el vestido nuevo. El Señor Jesús es ese vestido nuevo. Para Mateo, el Señor Jesús es el médico, es el esposo y es el vestido nuevo. Mateo, un hombre menospreciado, ahora se iba a vestir dignamente. Es el vestido nuevo que el Señor Jesús le da a Mateo. El vestido viejo son las obras hechas humanamente, las obras nuestras, las obras que hacemos con nuestro propio esfuerzo, las obras que hacemos para agradar al Señor, lo que nosotros podemos hacer con mucho esfuerzo. Ese es el vestido viejo. Esa es nuestra justicia, nuestra propia justicia. Pero ahora ya no es necesario hacer eso. Ahora el Señor nos da un vestido nuevo. Él, el Señor Jesús, es nuestro vestido, nos viste de justicia y ahora nos da la capacidad para hacer cosas realmente agradables para el Padre Celestial. Es el vestido nuevo, el mismo Señor Jesús. No se trata de coger una parte de ese vestido nuevo y remendar lo viejo que ya tenemos. Eso debe quedar muy claro.
Tú puedes estar estudiando, estar trabajando, lees unos libros, tienes una rutina de ejercicios, etcétera, etcétera. Muchas cosas para cultivarte, para cuidar tu salud, para desarrollar tu vida. Y luego conoces al Señor Jesús y te parece muy especial. Y entonces piensas, bueno, a todo esto que ya tengo, le voy a agregar esta otra cosa que no tenía. Yo no tenía esto de la palabra de Dios, tan bonita que es la palabra de Dios, tan poderosa que es la palabra de Dios. A todas las cosas que ya tengo le voy a agregar esto. Es decir, a este vestido viejo que tengo, voy a coger un pedazo acá y voy a ponerle un remiendo. De eso no se trata. A nosotros nos toca desechar ese vestido viejo y usar solamente el nuevo. De lo contrario, no va a armonizar. Y eso lo hemos visto, hermanos. Tal vez en otras personas y en nosotros mismos. Cuando tratamos de coger las cosas del Señor y agregarlas a la rutina que ya tenemos, nosotros tenemos que ser muy sabios. Tenemos que mirar lo que el Señor nos está diciendo. Tenemos que renunciar a todo lo viejo, a todas esas prácticas. Hay gente que ha cogido un poco de prácticas, de cosas de meditación, cosas orientales, libros de filosofía y agregan la palabra de Dios a esto. No, 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 no se trata de eso. Desecha todo lo que tienes. El apóstol Pablo decía que todo lo que tenía, y lo que tenía era palabra de Dios, lo que tenía era el Antiguo Testamento. ¿Y qué hizo él a pesar de eso? Renunció a todo eso, lo tuvo por basura con tal de ganar a Cristo, con tal de aprovechar a Cristo. Tú quieres aprovechar al máximo al Señor, tal vez no lo has podido. Y la razón por la cual no has podido aprovechar al máximo al Señor quizás se deba a que lo has tratado como un remiendo. Al Señor no lo trates como un remiendo, eres un vestido nuevo. Desecha tu vestido viejo y utiliza solamente ese vestido nuevo. Mateo ahora tenía un vestido nuevo y ese menosprecio tenía que irse de Mateo porque ahora Mateo era vestido de justicia. Leamos los versos siguientes. Verso 37 dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo, dice el verso 38, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Eso de odres son unas vasijas hechas con pieles, generalmente de cabras, unas vasijas que se hacían grandes para echar, claro, eso se curtía, eso se da un tratamiento para que quedara desinfectado y pudiera contener el vino. Se echaban allí el vino nuevo, casi zumo de uva, para que empezara a fermentar. Ellos se fermentaban, se iban fermentando en esos odres. Y esos odres tenían que ser odres nuevos, tenían que ser unas vasijas nuevas, tenían que ser de una piel nueva para que al empezar el proceso de fermentación del vino, se va expandiendo el vino, el odre mismo va expandiéndose y va tomando la misma forma. El odre nuevo cede, el vino crece en volumen, entonces el odre nuevo se expande, permitiendo que se conserve lo uno y lo otro. De eso se trata lo que el Señor está diciendo. Eso era algo, de pronto para nosotros no era conocido, pero para los discípulos sí era algo muy conocido. Para los fariseos también era conocido el asunto. Pero el odre viejo es un odre que ya no se expande, es un odre que se ha expandido lo que se iba a expandir y ya no se va a expandir más. Y si se le echa un vino nuevo, entonces cuando ya se fermente y se expanda ese vino, cuando crezca el volumen, se va a rajar ese odre, se va a reventar ese odre. Nosotros tenemos en Getsemaní una anécdota muy chistosa que pasó hace varios años. Eh, Recuerdo, mi suegra vendía una chicha, ella hacía una chicha muy deliciosa, varios comprábamos esa chicha, la vendía en unos tarritos, en los tarritos que venden el yogur. Y ella tenía un cliente que disfrutaba mucho de esa chicha. Se trata de Danielito, nuestro amado Daniel Tapia. Danielito le compró un tarro de esa chicha fresquita, deliciosa que hacía la suegra. Eso fue, creo que fue un día domingo, me imagino que le llevó
la chicha. Y Danielito se ocupó en el servicio en la iglesia y puso la chicha en una esquinita en el suelo, creo que al marco de una de las puertas del local que usábamos en ese tiempo. Y se le olvidó, se fue para su casa, todos nos despedimos, acabó el servicio, nos fuimos para las casas y al día siguiente, lunes, se hacía clases de discipulado en las noches. Y estando en la clase del discipulado por la noche, se escuchó una explosión. Se escuchó una explosión. ¿De qué se trataba esa explosión? Todo el mundo asustado. ¿Qué pasó? Cuando van a ver, esas paredes, todas untadas de chicha. Se había reventado ese empaque, ese tarrito. No había podido contener porque la chicha se estaba fermentando y se expande, crece en volumen y al no ceder, ese contenedor al no ceder, entonces se revienta y salió disparada esa chicha para todas partes. Eso es lo que sucedía con un odre viejo. Si se le echaba vino nuevo, se reventaba, no lo podía contener. El vino nuevo no se puede echar en odre viejo, se tiene que echar en odre nuevo. ¿Qué es eso de odre viejo? El odre viejo, por ejemplo, es ese ayuno religioso que estos religiosos pretendían que los discípulos del Señor tuvieran. El odre viejo son todas esas prácticas religiosas que carecen de vida. Esas prácticas religiosas no pueden contener el vino nuevo, no lo pueden contener. Mire que ellos no podían, esos religiosos no podían asimilar que Mateo hubiera sido salvado por el Señor. Ellos no podían asimilar que el Señor Jesús estuviera comiendo en la misma mesa con los publicanos. A ellos les fastidiaba eso, ellos se reventaban por eso, ellos no podían contener ese vino nuevo. El vino nuevo es el Señor Jesús. Así que el Señor Jesús se presenta aquí como el médico, como el esposo, como el vestido nuevo, pero también como el vino nuevo. No solamente es el vestido nuevo que externamente le da una dignidad a Mateo, sino que es el vino nuevo que internamente le da una satisfacción a Mateo. El Señor Jesús es ese vino nuevo. Y se requiere un odre nuevo para que lo pueda contener. El Señor Jesús es el vino nuevo y el odre nuevo es la vida de iglesia. Es la iglesia del Señor. Es el cuerpo de Cristo, el cuerpo del Señor, que es la encargada de contener ese vino. La iglesia contiene al Señor. La vida del Señor fluye a través de la iglesia. La iglesia es ese odre nuevo. Ese odre que sí puede conservarse juntamente con el vino. Dicho de otra manera, el vino nuevo es el Señor Jesús individual. Es el Cristo personal, el Cristo individual, el que fue a la cruz del Calvario. Y el odre nuevo que contiene a este Cristo es el Cristo corporativo, es el cuerpo del Señor, es el ensanchamiento del Señor Jesús, es su amada iglesia. Es la vida de iglesia la que puede contener al Señor Jesús. Una práctica religiosa, un ritual religioso es un odre viejo que se va a reventar, no aguanta la vitalidad, la alegría, el poder, las maravillas del Señor Jesús, no las soporta ningún ritual religioso. Dice el versículo 39, y ninguno que beba del añejo quiere luego del nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Añejo y nuevo, ¿qué? Vino, es el tema que estamos hablando. Ninguno que beba del añejo quiere luego del nuevo. Ninguno que bebe del vino añejo quiere un vino nuevo. ¿Por qué? Porque en su paladar va a sentir mejor, va a sentir más rico. ¿Cuál? El viejo, eso lo sabemos. Bueno, yo no es que lo sepa, yo lo sé de referencia. Realmente yo no soy conocedor de vinos. Pero los que saben de vinos coinciden en que el vino añejo es mejor. Entre más añejo, toma un mejor sabor. Por eso el que toma del añejo ya no quiere luego del nuevo, porque dice que el añejo es mejor.
Y eso es lo que hemos visto nosotros con el asunto de la religiosidad. Cuando nosotros hablamos a las personas del Señor y esas personas no están aferradas a una religión, no tienen una vida religiosa, esas personas son más abiertas, tipo Mateo, que solamente el Señor le dijo, sígueme y ya lo siguió, porque Mateo no estaba aferrado a una religión. En cambio, mire los fariseos, mire los saduceos, aferrados a una religión. Ellos tuvieron mucha dificultad. Ellos tomaban del vino añejo, luego no podían tomar del nuevo. ¿Por qué? Porque ellos decían, el añejo es mejor. Cuando nosotros hemos hablado la palabra de Dios y particularmente cuando hemos hablado del jubileo, hemos hablado acerca del reino de los cielos, de lo que realmente dice la palabra de Dios acerca del reino de los cielos, y esas personas son religiosas, las personas a las que les hablamos ya tienen una religión o ya tienen un conocimiento, aunque equivocado, pero ya lo tienen porque lo consiguieron en un seminario, porque lo tienen en su denominación, porque la profesión de fe que le han enseñado tradicionalmente por años, esas personas prefieren ese vino añejo. El vino añejo se trata de la religión o la religiosidad. La religiosidad sí calza perfectamente con un odre viejo. La religiosidad calza en esas estructuras religiosas. Para la religión está bien las instituciones, pero para el Señor no está bien las instituciones. Para el Señor está bien el cuerpo, el organismo, porque el Señor es vivo. Entonces requiere un cuerpo, requiere un organismo. Mientras que la religión que es muerta, sí le basta a la religión una institución, un instituto. Esa es una gran diferencia. El odre viejo son esas estructuras religiosas y están acorde con la religión, con la religiosidad. Pero el odre nuevo es la vida de iglesia que va acorde con el vino nuevo que es el mismo Señor Jesús. Libres del menosprecio. Mateo tendría que ser libre del menosprecio, porque el Señor lo saca de donde estaba y lo llama a que le siga, por un lado. Por otro lado, empiezan las murmuraciones por este cambio que ha sucedido en su vida, pero el Señor se presenta a él como el médico para sanarlo, no para condenarlo, para sanarlo. Luego se presenta como el esposo, no tiene que estar ayunando, no está de luto, no está triste. Es hora de celebrar, es hora de comer y beber y de alegrarse con él porque es el esposo. Pero también se presenta como el vestido nuevo. El vestido nuevo lo viste externamente para que tenga una vida digna. Pero también es el vino nuevo que lo llena, lo satisface internamente. Mateo tenía que ser libre del menosprecio. Si tú puedes ver al Señor Jesús como el médico, como ese que vino a sanarte, no a condenarte, sino a sanarte. Es de verdad, no tienes por qué disimular, solamente te acercas al Señor y le confiesas tu pecado, le confiesas tu necesidad. Él vino como médico para sanarte. Debes ver al Señor como el esposo, debes alegrarte con el Señor. Tu vida no puede ser una vida de tristeza, una vida de amargura. El cristiano sí se puede entristecer y se puede enojar, pero no puede permanecer así. ¿Por qué? Porque es que el esposo está presente. Es una vida de celebración, es una vida de alegría. El Señor dijo que nuestra tristeza se convertiría en gozo y es una realidad. Tenemos que aprovechar que el Señor está con nosotros. El esposo está con nosotros. Aprovechemos, disfrutémoslo. Él nos tiene que llenar de alegría. Debes también conocer al Señor como el vestido para que tengas una vida digna, para que las cosas que hagas no las hagas en tus propias fuerzas, sino en una dependencia completa del Señor Jesús. Así puedes tener una vida digna, puedes hacer obras que glorifican al Señor. También tienes que conocer al Señor como el vino, ese vino que te satisface internamente. El Señor Jesús realmente satisface. Él es nuestro todo. Una persona que se presenta así, el Señor se presenta así para satisfacernos completamente, para solucionar todos nuestros asuntos, para librarnos del menosprecio. Te van a señalar y te van a criticar, pero tú ya no eres menospreciado.
¿Por qué? Porque el Señor es tu médico, el Señor es el esposo y tú eres el amigo, estás alegrándote juntamente con Él. El Señor es tu vestido y el Señor es el vino que te va a satisfacer. Lo tienes todo en Él. Debemos enfocar nuestra vida en Él, aprovechar todo lo que Él es para nosotros. Y así seremos libres del menosprecio. Ya no va a haber opresión por el menosprecio. Ese menosprecio podrá continuar en tu trabajo, en tu casa inclusive, en cualquier parte, pero tú eres libre de ese menosprecio. Ellos, los religiosos, son los que van a estar criticando y van a estar menospreciando, pero tú ya estás en libertad. Esa es la libertad del jubileo. En el nombre de Jesús yo declaro sobre tu vida libertad de las ocupaciones. Declaro libertad del pecado. Declaro libertad de la parálisis y declaro libertad del menosprecio. En el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo, gracias por tu palabra. Pido tu bendición muy especial para cada persona que recibió esta palabra. Bendícele, bendice toda su casa, bendice sus amigos. Permite, Señor, que esta persona sea un instrumento para bendecir a otras personas, que esta palabra sea compartida para que muchas personas puedan conocer el jubileo, puedan conocer las bendiciones del jubileo y puedan ser libres del menosprecio. Oro, Señor, por todas esas personas que están señaladas actualmente como pecadores. Oro, Señor, que tú te acerques, que tengas misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque un día nos llamaste y nosotros pudimos atender ese llamado y ahora somos libres del menosprecio. Gracias, Señor, por todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.